Buen día, voy a realizar la actividad de auditoría 1. Esta es la actividad complementaria 1 presentada por quienes habla Laura Paula Cortés Sepúlveda, al docente Oscar Osvaldo Blanco. Bien, en primera instancia tenemos las principales modelos de control interno, en donde vemos que se encuentra COSO, que es Committee of Sponsoring Organization, es de Estados Unidos y se implementó en 1992 para dar una orientación sobre aspectos de control, ética y riesgo empresarial, y comprende 5 componentes que son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación y la supervisión del sistema de control. Prosiguiendo con los demás modelos, tenemos COCO, que es Criteria of Control Committee, es de Canadá y se implementó en 1995. Este simplifica los conceptos y el lenguaje para hacer posible la discusión a cualquier nivel de la organización. Se basa en COSO, comprende 4 componentes que son el propósito, el compromiso, la capacidad y la evaluación y el aprendizaje. El siguiente base tenemos Cadbury, que es por el Cadbury Committee, es de Reino Unido y se implementó en 1992. También se basa prácticamente en COSO, proporciona una seguridad de la efectividad y eficiente de las operaciones, confiabilidad y la información en términos de cumplimiento de las leyes. Comprende componentes similares a los de COSO, pero difieren en el objetivo relacionado con la información, ya que tiene un enfoque más detallado en la gestión de riesgo. En cuanto a COVID, tenemos que es el Control Objective for Information and Related Technology, es de Estados Unidos, se implementó en 1996 y provee a las organizaciones un marco para asegurar la tecnología de la información en concordancia con el objeto social de la empresa, en su misión y visión. Comprende 4 componentes que son planificación y organización, adquisición e implantación, entrega y soporte y el monitoreo. Por último tenemos MESI, que es el modelo estándar de control interno, implementado en Colombia en el 2005 y es para orientar a las entidades del Estado al cumplimiento de metas institucionales de planeación estratégica basada en procesos. Comprende 6 componentes, que es el talento humano, el direccionamiento estratégico, la administración del riesgo, la autoevaluación, la auditoría interna y los planes de mejoramiento. Bien, para el segundo punto, entonces tenemos este cuadro donde se pide que se marque la estructura de control en una organización y se expliquen sus componentes. Bien, entonces la estructura de control en una organización altera a todas las áreas que comprenden esta organización, pero está dirigida por un comité de organización de control interno que es el eje central de esta estructura. Pues este tiene la responsabilidad de señalar las políticas, estrategias y demás objetivos en que se enfoca. Los componentes que comprende son 4, que es la planeación, que es donde se construyen los planes enmarcados en las políticas y los objetivos, la información, que es la evaluación del estado de los canales de comunicación y datos disponibles, tanto internos como externos. La verificación, que es el monitoreo de actuaciones del personal con relación a los acontecimientos que enfrenta la empresa y esta debe ser en tiempo real. Y la organizacional, que es el diseño de normas, métodos y procedimientos que lleva a cabo la organización para desarrollar esto. Bien, continuando el siguiente punto. En este punto se plantea que se debe hacer una explicación sobre los principios que componen un sistema de control interno. Para este punto me basé en el sistema COSO, en donde vemos que tienen 5 componentes de control y cada componente tiene unos principios. En primera instancia tenemos el ambiente de control, que contiene 5 principios donde se destaca demostrar compromiso con la integridad y valores éticos, ejercer vigilancia sobre las responsabilidades, demostrar compromiso de personal competente, asignar responsabilidades y establecer estructura organizacional, autoridad y responsabilidades. Continuando con tenemos las actividades de control, donde tenemos 3 principios que son la selección y desarrollo de actividades de control, la selección y desarrollo de controles de tecnología y el despliegue de actividades de control, donde se plantean políticas y procedimientos. En cuanto a la evaluación de riesgos, tenemos 4 principios en donde está la especificación de objetivos, la identificación y análisis de riesgos, la evaluación del riesgo de fraude y la identificación de análisis en cambios relevantes. En cuanto a la información y comunicación, tenemos 3 principios donde tenemos la comunicación externa, la comunicación interna y la utilización de la información relevante. Y por último, en las actividades de monitoreo tenemos 2 principios, donde tendremos la evaluación sobre la marca y en la forma individual y la evaluación y comunicación de deficiencias. Para el siguiente punto se plantea el diagrama que muestro a continuación. Bien, este diagrama es de procesos, pero muestra más a mayor escala pues todo el detalle de cada uno de los componentes.
Entonces, esta implementación del sistema de control está basado en COSO para hacer su paso a paso. Entonces, en primera instancia tenemos el diagnóstico y la presentación propuesta, en donde tenemos por medio de una encuesta determinar qué control se maneja en cada área, se diligencian formatos de procedimientos de la propuesta y se maneja todo con la norma internacional 210. En segunda instancia tenemos comprometer la gerencia, en donde se reúne a la gerencia, se socializa con la gerencia la presentación de COSO y el auditor interno que se va a encargar de esta función y se firma la carta de compromiso donde se está la responsabilidad que el control interno la asume la administración. En el tercer paso tenemos evaluar el ambiente de control, en donde se identifica por medio del diagnóstico el ambiente de control y se da un concepto sobre el ambiente de control que tiene la organización. En el cuarto paso tenemos identificar los objetivos por área, donde se identifican los objetivos y se clasifican como estratégicos, operativos, de reporte o de cumplimiento según la necesidad de cada uno. Asimismo, se elaboran objetivos genéricos que se puedan aplicar a cualquiera de las áreas. En el quinto paso tenemos identificar eventos de riesgos por objetivos, donde se identifican los riesgos o sucesos que pueden hacer que afecten los objetivos y se hace que se tiene presente puede relacionar con diferentes objetivos y un objetivo puede tener diferentes eventos. En el sexto puesto tenemos identificar y valorar los riesgos, donde tenemos un diseño de riesgos genéricos para identificar riesgos propios. Se diseña una metodología para evaluar y clasificar los riesgos y se utiliza la matriz de evaluación de riesgo. En el séptimo paso tenemos gestionar los riesgos. Bien, acá tenemos la decisión sobre los riesgos, la metodología de evaluación de operaciones de gestión en riesgos y la elaboración de gestión de riesgos por área. En el octavo paso tenemos implementar controles, donde se diseña un control como forma de gestión para minimizar o transferir dicho riesgo. En el noveno paso tenemos la información y comunicación, en donde se define para cada ítem una política y aparte se da una información que se debe comunicar oportunamente sobre esto. Por último, tenemos las normas de supervisión, en donde se define para cada ítem una política según las normas generales de control. Bien, para este punto desarrollé otro diagrama donde se puede especificar por medio de diagrama de flujo cómo sería el proceso, como lo muestro a continuación. Bien, como lo indicaba anteriormente, tenemos este diagrama donde vemos la implementación del modelo de control interno basado en COSO. Por este diagrama de flujo vemos que tenemos el inicio, cada una de las fases y la decisión, donde si se acerta la decisión, entonces seguimos a la fase siguiente y si no, nos devolvemos a la fase inicial. Bien, acá entonces es más, digamos, el resumen de lo que acabé de explicar sobre el proceso. Y acá tenemos el final. Para el último punto, entonces tenemos la siguiente infografía. Bien, entonces para el último punto tenemos la normativa de control interno en Colombia mediante una línea de tiempo en donde tenemos la primera aparición en 1993 con la Ley 60, en el artículo 32 donde se determina que los departamentos y entidades descentralizadas diseñarán su propio sistema de control interno y fiscal. Siguiendo con eso, en el mismo año plantean la Ley 87, donde se define el control interno, sus objetivos, características, elementos y campos de aplicación con responsabilidad. En 1994, por la Ley 136, se hace el desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional. En 1997, mediante decreto 2070, los integrantes del Consejo Asesor de Control Interno son determinados. En 1999, mediante decreto 2145, se dan las normas sobre Sistema Nacional de Control Interno a las entidades y organismos de función pública. En el 2001 se da un decreto 1537 donde se racionaliza la gestión institucional, se dan manuales de procedimiento, la administración de riesgos, políticas de control interno diseñadas para el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el 2003, mediante decreto 2756, se modifica la provisión de los cargos de jefe de control interno de las entidades y organismos de la rama ejecutiva a orden nacional. En el decreto 1599 se adopta el modelo estándar de 2005, se adopta el modelo estándar de control interno, que es conocido como modelo MESI, para el Estado colombiano, donde se determina generalidades y su estructura. En 2006, mediante decreto 2621, se modifica el decreto nacional 1599-2005 sobre el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano. En 2014, mediante decreto 943, se actualiza el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano, se define las responsables de su implementación y sus fases. En el 2015, mediante decreto único reglamentario 1083,
Se compilan las normas relacionadas con la asignación del responsable de control interno, la provisión de vacantes de empleo, la evaluación de conocimientos y la evaluación del desempeño. Y por último, en el año 2020, decreto 989, se relacionan las competencias y requisitos específicos para el empleo del jefe en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial en cuanto a control interno. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.